Capítulo 12. Esfuerzos diplomáticos. Imperio Parpaldía, capital imperial Estirant, UNER Departamento de Asuntos Exteriores. Se recopiló una gran cantidad de información sobre Rusia tras las órdenes del jefe de departamento Elch. Primero, concluyeron que el Imperio Gravalkas no estaba involucrado. El país que expulsó al ejército de supervisión ondeaba una bandera con colores blanco, azul y rojo, lo que confirmaba que Rusia era el culpable. Sin embargo, seguía sin estar claro por qué el escuadrón de Wyvern del comandante de las fuerzas de supervisión no regresó. Sabían que el barco enemigo solo tenía 1 o 2 cañones individuales, pero no entendían el motivo. Tal vez porque poseen una precisión muy alta. Sin embargo, no creían que eso pudiera superar el poder bruto de un navío de línea de 100 cañones. Parecía obvio que un solo barco tenía tecnología avanzada, pero ¿era suficiente para causar una derrota tan devastadora? Simplemente no creían que fuera posible. Existía el caso extremo del barco mágico de Gravalkas, el Grade Atlastar, derrocando a la Eiforia por sí solo, pero estaban convencidos de que debía haber algún error en la inteligencia. La información debía estar exagerada. Aún así, era cierto que Gravalkas tenía el poder para vencer a Leifor, por lo que debían ser cautelosos con ellos en el futuro. También existían los fantásticos informes de Baral sobre la guerra entre Louria y Rusia, pero al regresar fue diagnosticado con una enfermedad mental, por lo que todos acordaron que sus reportes no eran confiables. Reunieron información interesante sobre Rusia de países bajo la influencia de la tercera civilización. Al parecer, Rusia utilizaba solo una pequeña parte de su riqueza para armamento. Sabiendo eso, incluso si tenían algunos equipos superiores, quedarían rápidamente rezagados frente a otras naciones poderosas a largo plazo. Así, el primer departamento llegó a 2 conclusiones. Primero, aunque Rusia no debía ser subestimada, no era necesario temerles. Y segundo, debían atacarlos de inmediato, antes de que tuvieran tiempo de incrementar su arsenal. Palacio Imperial de Estirant. Los estadistas del imperio yacían postrados en el suelo. El aire en la habitación era tenso. La reunión más importante del país, con el emperador Ludius presente, estaba a punto de comenzar. La asamblea del emperador dará inicio ahora, dijo el moderador. ¿Tenemos el control de Altaras?, preguntó repentinamente el emperador al comandante supremo del ejército, Arde. Entonces, cuando Arde vio el informe que acababa de recibir, su rostro palideció y el sudor empapó su frente. ¿Qué sucede, Arde?, preguntó el emperador. Nosotros, perdimos el contacto con la flota de invasión de Altaras. Todos en la asamblea quedaron en shock al escuchar eso. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Arde, debe haber un error de información. Es imposible que ese país bárbaro derrotara a nuestra flota completa para invadir Altaras. Arde guardó silencio hasta que el emperador habló. ¿Es eso cierto? Es cierto, señor. ¿Sabes? Estamos muy decepcionados, dijo el emperador lentamente. Nadie más se atrevió a hablar. Nuestro ejército fue derrotado por un país bárbaro y arrogante del este. Todos permanecieron callados, temiendo hablar ante el emperador de Parpaldía. Creemos que es un país llamado Rusia. HMPH, envíen a buscar información sobre ese país, realmente nos han causado muchas molestias últimamente. ¿Alguien tiene objeciones? Nadie las tuvo. El emperador Ludius se giró hacia el comandante supremo. ¿Es esto aceptable, Arde? Por supuesto, su majestad. Los destruiremos a ellos también. Aunque sean tropas débiles con equipo viejo, siguen perteneciendo al glorioso imperio, así que si perdemos ante un país fuera de las zonas civilizadas, tanto el tercer departamento de exteriores como las fuerzas de supervisión traerán la vergüenza al imperio. RRRGH. El rostro del jefe del tercer departamento, Caios, se distorsionó por la frustración. Arde continuó hablando. Su majestad, ¿qué debemos hacer con la Tierra Santa de Gaara, situada justo al lado de Fen? No tenemos problemas con la gente de Gaara. Aún hay mucho desconocido sobre ese país, pero si de alguna manera se involucran, no hay nada que hacer, tus oponentes simplemente aumentarán, pero tu victoria seguirá garantizada. Aunque, de ser posible, esa situación debe evitarse. No queremos excepciones durante nuestra generación, es solo que, el primer emperador cuidó de ellos. De acuerdo, haz lo que desees. Pensemos, después de la guerra, también podrás hacer lo que quieras con la gente y las tierras de Fen. Su majestad es demasiado generoso. El emperador acababa de entregar un país entero y a sus habitantes a una sola organización. Poder repartir todo eso entre los soldados haría que la moral se disparara.
Arde se postró ante el emperador. Estamos profundamente agradecidos por la generosidad de su majestad. El reino de Fen tenía una población de 5 millones de habitantes y un territorio extenso. Era suficiente para convertir a cada soldado en un noble, incluso si se repartía equitativamente. La lealtad de Arde hacia el emperador se fortaleció aún más. Reino de Fen. El reino de Fen se encontraba a 210 kilómetros al este del Imperio Parpaldía. Al este de Fen estaba la Tierra Santa de Gaara. Todo el reino era tan seguro que recordaba al gran imperio del Japón de antaño. Tras establecer relaciones diplomáticas, ahora había servicios regulares que viajaban a la capital Amanoki y a la ciudad del extremo oeste llamada Nishino-Miyako, llevando multitudes de turistas rusos. En comparación con turistas de otros países, los rusos eran mucho más numerosos, educados y generosos con sus gastos, por lo que los ciudadanos de Fen los recibían con alegría. Además, era de conocimiento público que las fuerzas armadas rusas habían expulsado al ejército de Parpaldía, por lo que la gente de Fen era muy amable con ellos. Por ejemplo, era común que turistas intentaran pagar por cestas locales y les dijeran: "No puedo aceptar dinero de nuestros salvadores", rechazando el pago. El soldado Rasuain estaba asignado a la vigilancia de Nishino-Miyako. Sin embargo, debido a la excelente seguridad pública de Fen, el trabajo de Ain consistía básicamente en mantenerse al tanto de los asuntos actuales y guiar a turistas perdidos, usualmente ciudadanos rusos. ¡Qué paz! Sería bueno que esto durara para siempre. El imperio tenía mucho orgullo. Él no creía que ahuyentar al ejército de supervisión fuera suficiente para que se rindieran. Si, por casualidad, el imperio decidiera atacarlos seriamente, esta ciudad de Nishino-Miyako probablemente sería el primer lugar al que golpearían. Empezó a considerar los procedimientos de evacuación y qué medidas tomar específicamente para proteger a los ciudadanos. De repente, algo cruzó su mente. ¿Entenderán los rusos que vienen de turismo la situación actual de Fen? Juegan y exploran como si la paz fuera eterna. Actualmente hay casi 1000 turistas rusos en Nishino-Miyako y casi 3000 en la capital Amanoki. Los que vienen no parecen ser muy ricos, así que Rusia como país debe tener habitantes muy prósperos si les es fácil viajar al extranjero. Sería mejor si el imperio de Parpaldía no viniera, pero... Ain se estremeció ante la alargada sombra del imperio. Imperio Parpaldía, capital imperial Estirant, 3 Departamento de Asuntos Exteriores. El oficial Raita vigilaba la ventanilla de recepción como de costumbre. Era agotador tratar con tantos países bárbaros. Había perdido mucho peso debido al estrés. Pensó que Rusia era solo otro de esos países, así que aunque era malo que el gerente del departamento aún no regresara, Raita detuvo a los enviados diplomáticos rusos en la puerta. Normalmente no sería problema porque Parpaldía siempre tenía la razón, pero en este caso habían sido derrotados, de entre todas las cosas. El emperador estaba furioso por ello. ¡Ah, maldición! ¿Por qué soy el único que recibe estas tareas tan molestas? Había una tormenta sobre sus informes. Había aspirado a un ascenso, pero todas esas oportunidades se habían esfumado con el viento. ¡Ah, maldición! Se había deprimido de nuevo. Hola, somos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Lamentamos molestarlo tan seguido, pero ya terminó la agenda del gerente del departamento. Llamó a alguien alegremente. Raita levantó la vista para ver al diplomático ruso responsable de torpedear su carrera. Ah, esto es injusto, ¿por qué vienes a mi ventanilla? ¿No está abierta también la de al lado? Y con este tiempo justo, ¿estás intentando que escriba más informes? ¿Acaso quieren que muera por exceso de trabajo o algo así? Raita quería llorar, pero se tragó las lágrimas. Eran solo otros clientes. Esta vez, escalaría el asunto a su superior de inmediato. Por favor, espere un momento, iré a revisar ahora mismo. Estos eran los criminales que causaron que la confianza del emperador en el 3 Departamento de Exteriores cayera al nivel más bajo, por lo que su informe subió rápidamente por la cadena de mando hasta el jefe del departamento. 1 hora después. Lamento haberlos hecho esperar. El jefe del 3 Departamento de Exteriores, Kaios, puede verlos ahora. Por favor, pasen por aquí. Los diplomáticos rusos fueron llevados ante el jefe del departamento de forma inesperada. Los diplomáticos de otros países los miraron con asombro. Esto normalmente nunca sucedería. Fueron conducidos a un edificio separado con ventanales. La construcción era mayormente blanca, con muchas columnas cubiertas de finos tallados artísticos. El techo estaba decorado con estatuas de oro puro, presumiendo su poder nacional.
Esta exhibición pretendía intimidar a los representantes extranjeros, pero los enviados de Rusia simplemente charlaban en la sala de espera. Esta sala me recuerda a un castillo en Venecia del cual no recuerdo el nombre, cuando fui a Italia de vacaciones. Oh, creo que sé de qué hablas, ¿cómo se llamaba? Mientras conversaban, se escuchó un golpe en la puerta y entró el oficial que Raita había avisado. El jefe de departamento Cayos está listo para verlos. Por favor, síganme. Atravesaron el edificio, dando varias vueltas antes de llegar a una puerta majestuosa. Raita respiró hondo y luego... Toc, toc. Pueden pasar, se escuchó una voz desde el interior. Con su permiso, anunció Raita mientras guiaba a los diplomáticos. Por favor, por aquí. Los diplomáticos entraron detrás de Raita y se presentaron. Mi nombre es Sergei Edmond, soy embajador del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Él es mi asistente, Alexander Adrián. Adrián se veía algo reservado, pero mantenía la confianza mientras hacía una reverencia. Siéntense, por favor, ofreció un hombre en la habitación, y así lo hicieron. Esto se siente más como un interrogatorio que como una reunión. Todos los presentes representaban al Imperio Parpaldía. Al parecer, estos funcionarios diplomáticos poseían un poder considerable en asuntos exteriores. Edmond podía sentir su autoridad mientras se presentaban. El jefe del tercer departamento de exteriores, el gerente de asuntos del este, el asistente del grupo de las islas del noreste y el jefe del grupo de islas. Estaban sentados en orden jerárquico. El jefe de departamento, Cayos, preguntó. Así que ustedes son los enviados de Rusia, se han vuelto muy famosos últimamente. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de su visita al imperio? Sí, creemos que nos hemos visto involucrados en un malentendido desafortunado con su país. Por lo tanto, esperamos reparar nuestra relación y descubrir si aún existe la posibilidad de establecer vínculos diplomáticos. El gerente de las Islas del Este se puso de pie súbitamente. ¿Qué? Malentendido desafortunado. ¿Usaron algún tipo de truco para atacar a nuestra flota de supervisión y a nuestras tropas en Altaras, y se sientan ahí a hablar como si fuera un asunto trivial? No piensen que serán perdonados solo con eso. El gerente le hablaba a los enviados rusos de la misma forma en que lo haría con cualquier otro país fuera de las zonas civilizadas. Sin embargo, Edmond no retrocedió. No, en realidad fueron sus tropas las que nos atacaron primero. Nosotros solo respondimos antes de que pudieran causar más daño. Y sobre el asunto de Altaras, ellos son nuestros socios diplomáticos y nos enviaron una petición de refuerzos para protegerlos. Deberíamos ser nosotros quienes pidieran explicaciones, ya que fue su país el que invadió a nuestro aliado. ¿Te atreves a decir que nuestra increíble fuerza de supervisión no es más que cenizas? ¿Y qué demonios significa esa declaración sobre nuestra invasión a Altaras? Los ojos del gerente parecían que iban a saltar de su cabeza. Cayos lo detuvo con la mano y le indicó que se sentara. Ya veo, desean restaurar la relación con nosotros, Cayos pensó por un momento. Bueno, incluyéndome a mí mismo, me temo que nadie en el Imperio Parpaldía sabe nada sobre su país, Rusia. Primero, quiero que nos enseñen más sobre ustedes. Quiero saber si su nación es digna de asociarse con el Imperio. Los enviados rusos sonrieron con brillo, aunque por dentro ya estaban llegando al punto de ebullición. ¿Este es el tipo de nación con la que tenemos que tratar? ¿En serio? Nos tocó bailar con la más fea. Tenemos documentos para ese propósito, y se incluyen fotografías también. Es un resumen que preparamos para presentar a nuestro país. Adrián repartió un paquete de materiales a cada miembro del personal de Parpaldía. Cada uno miró los documentos con curiosidad. La información estaba escrita claramente en la lengua común de Filades. ¿Qué? El jefe de asuntos del este levantó la vista. No esperaban tanto territorio. Era un continente de un tamaño considerable. Además, su población superaba los 140 millones, el doble de los 70 millones del imperio. Aunque estuvieran fuera de las zonas civilizadas, al igual que el reino de Louria, su población era digna de atención. Sin embargo, lo sorprendente no era la población en sí, sino el hecho de que estuvieran tan cerca del imperio y nadie se hubiera percatado de que existía un país tan densamente poblado allí. Siguió leyendo. Vienen de otro mundo. Poco antes de que comenzara la guerra entre Louria y Kuatoine, en el año 1639 del calendario central, afirmaban que toda la Federación Rusa y sus territorios fueron transportados a este mundo desde otra dimensión. Si eso fuera cierto, explicaría por qué el imperio nunca los encontró en su historia.
Pero, aparte de los mitos de Mu y las leyendas del antiguo imperio mágico, no había otras historias de países enteros siendo transferidos. Para el tercer departamento, esto no era más que un delirio. ¡Qué ridículo! Esto de la transferencia de un país es una completa tontería. Nos están tratando como idiotas. Gritó el jefe de Asuntos del Este. Respecto a la transferencia, nuestro país aún no comprende cómo sucedió. Estamos en medio de investigaciones, así que esta es toda la información que tenemos. Tenemos una petición. Creemos que lo mejor sería que se enviara un enviado especial al menos una vez a territorio ruso. Queremos que un embajador de Parpaldía vea a Rusia con sus propios ojos. La información que entregaron a Parpaldía esta vez no incluía las capacidades militares de Rusia, su absoluta superioridad tecnológica, la cantidad de vehículos de pasajeros, imágenes de la capital ni nada parecido. Solo incluyeron datos básicos como ubicación, población y especialidades locales. Como habían escuchado que el imperio era peligroso y arrogante, sintieron que sería mejor que un embajador, uno de su propia gente, trajera esa información basada en su experiencia directa. Si el imperio se negaba a enviar un enviado, Rusia concluiría que no habría posibilidad de una relación diplomática normal. El jefe de Asuntos del Este soltó una carcajada. Jajaja. ¿Quieres que la nación más fuerte de la tercera civilización, y una de las 5 superpotencias del mundo, envíe un emisario a un país fuera de las zonas civilizadas lleno de bárbaros? Sus tropas parecen ser decentes, pero solo pelearon contra nuestras fuerzas de reserva que tienen equipo obsoleto. Si enviáramos a nuestro ejército principal, las cosas no saldrían nada bien para ustedes. Cayos fulminó con la mirada al jefe de Asuntos del Este. Cálmate. Estás yendo demasiado lejos. No olvides que el emperador tiene la última palabra sobre nuestra relación con Rusia. Tienes razón, lo siento. Tartamudeó el jefe de Asuntos del Este antes de sentarse. Por cierto, visitantes de Rusia, nuestro país controla más de 5 naciones dentro de las zonas civilizadas y 67 fuera de ellas. Los tamaños varían, pero en total hemos colonizado 72 países. ¿Cuántos países controla Rusia? ¿Países controlados? Bueno, en este mundo no controlamos territorios como tal, solo establecimos un gobierno títere en Louria. Aunque en nuestro antiguo mundo, la Tierra, realizamos una intervención en una región llamada Chechenia, reconocimos la independencia de 2 regiones de un país llamado Georgia, y tomamos el control de una península llamada Crimea en Ucrania, además de integrar recientemente 2 regiones ucranianas llamadas República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk, que ahora son parte de nuestro territorio. En resumen, controlamos un país y 3 territorios de otra nación, independizamos 2 estados y pusimos un gobierno prorruso en Louria, explicó Edmond. Sin embargo, la respuesta de los representantes de Parpaldía irritó profundamente a los 2 diplomáticos rusos, pues parecía que restaban importancia a lo que Rusia había logrado en la tierra. Nufufufufu. Todos los representantes de Parpaldía se rieron a carcajadas. Detengan eso, están siendo groseros con nuestros invitados. Solo porque una nación en desarrollo acaba de conquistar algo de tierra, no hay razón para burlarse de ellos. Estamos en medio de negociaciones diplomáticas. Reprendió Caios. Discúlpenos, ahora, retomando el tema, respecto a su petición de enviar a nuestra gente a Rusia, ¿podrían esperar unos 2 meses? Hay varios asuntos que debemos atender por nuestra parte, así que, ¿podría pedirles que regresen en 2 meses? Organizaremos su alojamiento. Sí, eso suena aceptable. Excelente, entonces nos veremos de nuevo en 2 meses. Tras escuchar la respuesta favorable del tercer Ministerio de Asuntos Exteriores, los diplomáticos rusos salieron de la oficina de Caios. Una sonrisa extraña apareció en el rostro de este último. Señor Caios, ¿por qué estuvo tan calmado con ellos? La orden del emperador era educar a Rusia con rigor. Pensé que ignoraríamos sus peculiaridades y simplemente los amenazaríamos con la voluntad del emperador. Este resultado también está bien. Después de todo, yo soy el encargado principal respecto a Rusia. Es solo una pequeña oportunidad, pero tengo una idea. ¿Una idea? En efecto, pero les sugiero que no indaguen más. Sí, señor. Perdonen mi impertinencia. ¿Rusia? Espero que su poder nacional sea lo suficientemente alto como para cumplir nuestras expectativas. Pero, al final, siguen siendo una nación bárbara, así que simplemente serán aplastados cuando llegue el momento.
Una sonrisa siniestra volvió a aparecer en el rostro de Caius. 2 semanas después, a unos 200 kilómetros al oeste del reino de Fen, una flota capaz de infundir terror en el corazón de cualquier observador se dirigía hacia el este. Era el ejército imperial del Imperio Parpaldía. 221 navíos de línea de 100 camiones y otros barcos de guerra, 128 portadragones y 101 barcos de transporte de asalto. En total, 450 embarcaciones, un número incrementado tras su derrota total ante la armada rusa en Altaras. Su objetivo, el reino de Fen. Tras rechazar la demanda de tierras del imperio y derrotar al ejército de supervisión con ayuda rusa, el ejército imperial no iba a Fen para castigarlos, sino para destruirlos. El almirante Graal estaba listo para mostrar su poder. Manténganse alerta, no permitan que esta invasión falle por segunda vez como ocurrió en Altaras. Advirtió. Sala de reuniones del Parlamento, Kremlin, Moscú, Rusia. El personal del Kremlin estaba frenético mientras los miembros del Parlamento leían los informes con rostros serios. Basándose en la información del Servicio de Inteligencia Exterior, el Imperio Parpaldía enviaba una fuerza masiva al este hacia el reino de Fen. Señor presidente, nuestros satélites han detectado el movimiento militar de Parpaldía consistente en 450 barcos de guerra, informó Mikhail Fratkov, jefe de inteligencia. Putin se mostró sorprendido por la cantidad de barcos. Era una flota mucho mayor que la derrotada en Altaras o en el Festival Militar de Fen. Señor, sugiero realizar la evacuación de nuestros civiles de Fen de inmediato. De lo contrario, habrá una masacre que afectará también a nuestros ciudadanos, y la credibilidad de nuestro ejército quedaría en duda, dijo Shoigu, sugiriendo un ataque defensivo. Pero si nos involucramos así, impactará negativamente en nuestra cooperación exterior. Acabamos de entablar conversaciones con ellos y la vía diplomática se destruiría totalmente. Replicó Lavrov. Pero el orgullo de nuestro ejército está en juego. Fen es un activo valioso. ¿Qué pasará si los medios descubren que las poderosas fuerzas rusas no se atrevieron a proteger a sus aliados de un ataque de barcos de la era napoleónica? El debate continuó, aunque la evacuación ya estaba acordada. Finalmente, Putin tomó la palabra. Caballeros, es cierto que nuestra flota de alta mar es limitada comparada con otras naciones de la Tierra, pero tenemos sistemas de defensa mucho más capaces para enviar como respaldo a nuestra armada frente a esta invasión. ¿Se refiere a enviar sistemas de defensa aérea y costera a Fen? Exacto. Escuchen, la prioridad es evacuar a los civiles rusos. Luego, llamaremos a la flota del Mar Negro para realizar un ataque naval desde la dirección de Altaras, y como apoyo, la flota del Báltico debe ser enviada de inmediato. Finalmente, desplegaremos sistemas de defensa aérea para proteger el espacio aéreo de Fen. Armas como el Pansir, Tor y Buk serán más que suficientes para neutralizar los ataques aéreos de Parpaldía, explicó Putin a sus ministros. Entonces, señor Lavrov, contacte a nuestro embajador en Fen para evacuar a todos los ciudadanos rusos en nuestros barcos militares allá. Y usted, señor Shoigu, ordene a la flota del Mar Negro y del Báltico que brinden apoyo defensivo a Fen. Entendido. Fin del capítulo 12. El link a la historia del autor estará en la descripción.